La siguiente es una producción de 360podcast.sb. A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador. Bienvenido nuevamente a Historia Azul, la historia de El Salvador. Este es el 6º episodio de la 2ª temporada y fíjense que logramos convencer a don Pedro Escalante Arce que se quedara con nosotros para hablarnos de otro súper tema, el cual nuevamente es suficientemente amplio y profundo como para ser imposible abordarlo en 1 o 2 capítulos, que es nuestro plan para este tema. Así que quedan convidados desde ya para que en siguientes temporadas continuemos desarrollando este tema que es tan importante para la historia de nuestro país. Nos acompaña, por supuesto, en la codirección y la coconducción y la planeación de los temas y la estructura de los temas a desarrollar nuestro buen amigo arqueólogo e historiador, ¿verdad? Herbert Erquicia. Bienvenido, Herbert, muchas gracias. Hola, por todo. Gracias y bueno, saludos a todos los que nos escuchen. Igualmente. Muy agradecido de continuar aquí con ustedes. Sí, ya va a quedar aquí, don Pedro. Ya no lo dejamos. Ya no lo dejamos ahí. Lo vamos a amarrar ahí a la pata del escritorio. Sí. Bueno, contanos, Herbert. ¿Qué vamos a hablar hoy ahora? vamos a hablar sobre... En episodios anteriores habíamos hablado sobre un cultivo que es muy importante, que es el cacao. Muy importante porque todavía lo es, ¿verdad? En algunas regiones y a veces hay un renacer, un boom del cacao. Con todo esto lo orgánico. Sí, exacto. Y también es imposible trasladarnos al siglo XIX y el siglo XX sin hablar de ese monocultivo, ¿verdad? Del café. El café que es, podríamos estar hablando, yo creo que una temporada solamente sobre el café. Y quedaríamos faltos. Quedaríamos faltos porque hay muchísima información, hay una diversidad de aristas de cómo se puede ver el café, ya sea como la tierra, el cultivo, la cosecha, el beneficio, tanto siglo XIX y siglo XX, todo lo que la bonanza, digamos, que produjo y que prácticamente lo que vemos hoy en día en una ciudad como San Salvador o como Santa Ana, digamos, es producto de esa bonanza del café durante el siglo XX, claro. Por ejemplo. Yo siempre me llama la atención cuando mencionan que es el monocultivo, y yo creo que realmente no fue nunca un monocultivo, porque un monocultivo quiere decir que no existe cultivo, otra cosa. Y aquí siempre hemos tenido otras cosas. Pues, claro. El cacao convivió buena parte del siglo XIX, sí. El algodón convivió buena parte del siglo XIX y el siglo XX con el café, la caña de azúcar, y hemos tenido un montón de productos que, si bien es cierto, en los momentos más importantes de la producción cafetalera de El Salvador estaban siempre abajo, ¿verdad? Pero siempre estuvieron acompañando ahí las diferentes zonas agrícolas del país y obviamente propiciando las riquezas económicas que permitían que el país creciera en diferentes latitudes dentro del mismo territorio, ¿verdad? Sí, cuando decía, monocultivo de exportación. Claro, que es como el principal, realmente debería ser el principal. Porque nunca ha habido un único cultivo, pues, ¿verdad? Sí. Único. Sí. Uh-huh. Parte de la historia de bronce. Bueno, pero sí prácticamente el café por un momento era lo que exportábamos nosotros. El que no estaba en por ejemplo, el algodón. Sí. El auge del algodón aparece hasta en los años 50 y el café ya estaba. Sí. El algodón, el auge del algodón es cuando se abre la carretera del litoral, que es que todas esas tierras bajas se van descombrando, se van arrasando, porque la verdad que se deshacen los bosques y todo eso. El algodón dio mucho dinero, pero causó un desastre terrible ecológico. Primero porque perdimos los bosques, perdimos árboles maderables, la fauna. El algodón necesitaba mucha agua, mucho insecticida y mucho por las plagas, y entonces eso fue destruyendo también fauna.
Pero sobre todo lo que quiero hacer es, el énfasis es que el algodón acompañó al café, pero ya en los años 50, con la apertura de la carretera litoral. Antes había, pero muy poco. Era sobre todo el café, la caña, el enequén, el enequén de San Miguel. Sí, una de las cosas fábrica grande, la fábrica de Zacocucatlán. Sí, una de tantas de las cosas que admiro de Pedro es que, bueno, él conoce la parte histórica, obviamente, de estos cultivos, pero también conoce in situ, ¿verdad? En la tierra. O sea, él sabe cómo se cultiva el café. Cómo, bueno, anteriormente cuando hablábamos del cacao, también conoce cómo se cultiva el cacao, conoce cómo se cultiva el café, cuáles son todas estas etapas, ¿verdad? Que tienen que ver con el cultivo. Pero en ese sentido, pues nos gustaría que nos contara un poco de las primeras menciones de café en el actual El Salvador. El café es fascinante, la aventura del café, porque la primera mención está en la obra que escribió el alcalde mayor Bernardo de Beira de Sonsonate sobre... Volvemos a Sonsonate. Sí, volvemos. O sea, que escribió sobre los festejos de 19... Fueron como 19 días que se dieron con la... Esas sí eran fiestas patronales. Con la juramentación de Carlos III. Aquí todas las poblaciones grandes, sobre todo las que se llamaban españolas, tenían la obligación de las fiestas reales. Cuando había un nuevo monarca, cuando se sabía el nacimiento de un heredero, entonces se hacían fiestas con carácter cívico y también religioso. Pero sobre todo la juramentación de Carlos III es lo que conocemos, que duró una barbaridad en la Trinidad de Sonsonate, y ahí en ese documento que escribió Bernardo de Beira, que se imprimió en Antigua Guatemala, en Santiago de Guatemala, y que tenemos un ejemplar aquí en San Salvador, ahí se menciona por primera vez que se consume café en el actual El Salvador. Dice que en el Reino de Guatemala. En el Reino de Guatemala. Estamos hablando del siglo XVIII. Estamos hablando de la región, hoy es El Salvador. Dice ahí que la comida que se ofreció a los invitados en la casa del alcalde mayor de la Trinidad de Sonsonate fue tan copiosa que por último se repartió café y chocolate pero no como tanto como bebida de deleite, sino que como para digerir un poco digestivo. Entonces, el café, la primera mención es como un digestivo que se ofrece en 1761 en Sonsonate, la primera mención. Ahora, el café, por supuesto, ¿cómo habrá llegado? Yo no conozco una historia realmente de cómo llegó el café, pero lo que se sabe es que lo primero que trajeron el café a América fueron los franceses. Que lo trajeron, sí, porque Francia había conocido el café a partir de Turquía y todo eso había llegado. Ya habían cafés en Francia en época de los Borbones, época de los Luises y todo eso, ya habían cafés en Francia. Y se sabe que los primeros cultivos de café que vinieron fueron las islas en la Martinica, en los lugares franceses, y de ahí pues llegó como cualquier producto, se llevó a México, a la parte de Guatemala y otros, pero usualmente era parte de la farmacopea, no como un brebaje de disfrute, de estímulo. Era una cosa que la farmacopea como un digestivo, como un estimulante, no como tomamos el café. Y se conoce y se comenta como los primeros que cultivaron el café eran los mismos conventos en sus huertos, en sus siembras, que iban sembrando café, y así se fue difundiendo. Todavía no estaba el café. Era una producción artesanal. Todavía no estamos en el café como lo conocemos hoy en día. Comercial. Sí, claro. Árboles de sombra. Es la primera mención que conocemos del café en el actual territorio salvadoreño, Isla de Sonsonate en 1761. Ya después, en el siglo XIX, comienza a hablarse de la importancia del café por aquel señor brasileño. ¿Te acuerdas aquel brasileño que estuvo aquí allá por en la época de Morazán, más o menos? No recuerdo ahora el nombre, que también él comenzó a sembrar café también con esa idea de ¿cómo se llamaba? Bueno, se me ha olvidado. Luego comenzó el auge ya de una producción de café en el aspecto comercial. Don Rafael Campo, por ejemplo, que fue presidente de El Salvador pues ya era presidente, es de los que incentivó la siembra del café, y después viene los incentivos de la época de Gerardo Barrios, porque donde ya se supo que había demanda de café y que había sobre todo manera como exportarlo.
Y la manera de exportar eran los barcos de Acajutla. Claro, A partir de 1855-54 ya había la línea regular de barcos que pasaba por Acajutla y que viajaba entre Panamá y San Francisco, que fue lo que nosotros nos abrió las puertas del mundo. La primera línea estable de barcos que se establecieron. No la primera en el tiempo, pero sí la primera en los tiempos modernos, que ya eran vapores. Sí, en los tiempos ya ya no dependíamos del viento para llegar a ningún lado. Todavía se habrá exportado algún tipo de añil, pero hay que recordar también que el añil, la mayor demanda era en Europa. En realidad no era aquí, era en Europa. El añil más que todo iba a los puertos atlánticos, ¿verdad? Y aunque se habrá exportado alguna parte por Acajutla, pero son los barcos de Acajutla los que comienzan a exportar el café, y también ya se han habilitado otros puertos. Por ejemplo, ya existe La Unión. No recuerdo si el Triunfo se está habilitado ya todavía, no recuerdo. Todavía no, ¿verdad? Y además se ha habilitado un puerto que desapareció, que es el puerto de La Concordia, que eso ni siquiera sabemos el lugar exacto. Sabemos dónde estaba, pero no aquí desapareció. Entonces, el café ya comienza a tener un interés. Eso en el oriente. Pero... La Concordia estaba exactamente en el estero de Jaltepeque. Cuando la parte esa, ahí me pierdo un poco porque casi nunca voy allí allá por la Costa del Sol, por toda esa, que es como una lengua. Es que esa lengua había una entrada de mar, que esa parte donde uno va a la costa era una isla en realidad. Había una entrada de mar y ahí se había creado el puerto de La Concordia. Duró muy poco tiempo, porque luego por los movimientos de los ríos y de las aguas se cerró, se convirtió en tierra firme y se cerró el acceso. Pero todos esos puertos se abrieron porque ya el café se estaba convirtiendo y otros productos en parte importante para exportar, sobre todo a California, que era la puerta nuestra. Entonces el café así comenzó, época de don Rafael Campo, época de Barrios, que incentivaron la siembra del café porque ya vieron que tenía muy buen precio, que se podía exportar. Y luego lo que le dio el gran auge a la siembra del café, que fue la extinción de ejidos y de tierras comunales, cuando es que los ejidos en realidad, la gente lo que hacía era cultivar, trabajar en los ejidos, porque se arrendaba la tierra. El negocio del ejido para las municipalidades era arrendar la tierra. No como en las tierras comunales de los indígenas, en que era otro tipo pero en los ejidos, que eran tan importantes, lo que se hacía era que el poblador de ese pueblo o que tenía esas tierras ejidales pudiera pagar un canon de arrendamiento, donde cultivar, tener su ganado y todo eso. Por eso cuando viene... Canon que iba para las municipalidades. Para las municipalidades. Por eso cuando viene la extinción de tierras ejidales, lo que se dio fue un minifundio, porque se le dio oportunidad a la gente que estaba arrendando de comprar de comprar los pedazos que estaban arrendando. Y ahí iban españoles, creo, mulatos. Ahí va de todo, indígenas. Porque ya estamos hablando de época de la divinización y todo. Ya es una época ya que ya la parte de la época de la colonia ya que las etnias ya están pasado. juntas. Estamos hablando de... Pero se demoniza, perdón, don Pedro, se demoniza mucho el tema de la extinción de los ejidos como la sustracción de las tierras a los indígenas, y eso no es cierto. No, es que había tierras comunales y ejidos. Claro. Ejidos eran los de las municipalidades y las tierras comunales al que pertenecían a comunidades indígenas. Por ejemplo, la parte de los indígenas de aquí nomás, indígenas de por ahí por Apopa y todo eso, tenían tierras comunales y al mismo tiempo habían ejidos. Claro. El problema de las tierras comunales es que eran tradicionales. No había documentación. Entonces cuando surge el registro de la propiedad, ahí viene el problema. ¿Cómo asegurar que esas tierras eran de las comunidades indígenas? O sea, la manera de probar jurídicamente la posesión de esas tierras. Eso fue un problema. Y en los ejidos el problema era también de que si las municipalidades sí tenían sus papeles con las medidas de los ejidos. Muchas tierras ejidales no tenían una delimitación. Por eso es tan importante conocer para los ejidos la delimitación de las medidas que habían. En esta época actual que vivimos, todavía hay una gran cantidad de litigios por demarcación de propiedades.
no solamente urbanas, sino que rurales, donde todavía ahora con toda la tecnología, GPS, dron, satélite, lo que querrás, de repente nos perdemos y hay pleito porque no, el mojón llega hasta acá y mi frontera. Imagínate hace 300 esos años. pleitos de tierra son terribles y a veces no tienen final. Pero el minifundio que se dio cuando la ley de extinción, muy pronto se convirtió en una facilidad para latifundios. Claro. Porque gente con dinero que tenía posibilidades comenzaron a comprar una serie de tierras que estaban en manos de pequeños propietarios que habían sido anteriormente tierras ejidales, y eso permitió ir formando fincas grandes. Por eso hay tantas fincas grandes de café en las afueras de las ciudades y de los pueblos, porque fueron antiguas tierras ejidales. No es que les hayan quitado a ellos, sino que se las compraron a los que habían adquirido esas tierras ejidales. Y eso permitió el gran desarrollo del café, que en cierta manera es lo que se perseguía, porque era el gran producto de exportación, ¿verdad?, en esos momentos. Pero como comentábamos antes, ya en ese momento, con la extinción de tierras ejidales, ya se sembraba café, porque la ley de extinción de tierras es de 1882-83, y ya antes, en 1870 y pico, ya las exportaciones de café estaban encima de las exportaciones de tinta añil. Entonces ya se habían sembrado. Ahora, ¿cuál es la ventaja del café? El añil necesita tierra seca, Herbert. No, el cacao necesitaba tierras muy calientes y húmedas, y el café era sumamente generoso, que se podía sembrar en bajío, media altura, y no había necesidad de tierras con tantas exigencias. Sombra sí, ¿verdad? La sombra sí, porque, y entonces se introduce o se conservó la antigua sombra del cacao, la madre del cacao, fue el árbol que comenzó a darle sombra al café. Entonces, el café era una siembra muy generosa que tenía ciertas particularidades iguales a las del cacao. Había que hacer viveros, había de que protegerlos de las enfermedades. Había una tradición, por ejemplo, de las plantitas de cacao, de echarle ceniza para quitarle las polillas y todo eso, que se conservó con el café. O sea, muchas de las técnicas ancestrales de viveros de cacao pudieron conservarse para el café, adaptarse para el café. Entonces, por eso el café en cierta manera fue fácil. Y también había que esperar, porque el cacao no da cacao inmediatamente, hay que esperar 4 o 5 años para que dé cacao. Y el café también había que esperar que el palito creciera y todo eso. Y así nos fuimos llenando de café. El añil baja, el cacao prácticamente desaparecido. Esta tierra se convirtió en tierra cafetalera, con las variedades que teníamos acceso en ese momento. Usualmente los cafés de origen arábigo y todo eso. Aparece también la gran café de tipo Borbón, que ha sido el café claro como el café de oro nuestro, que el café Borbón era una especialidad francesa que vino de las islas francesas, que había sido cultivado por primera vez en la isla Borbón de Francia, que antes se llamaba la isla Borbón, que ahora es la isla Mauricio. Pero se llama café Borbón porque venía de la isla Borbón. Entonces se fueron adaptando todo eso a la tierra nuestra. Ahora, a todo esto también, esto sucedió en Guatemala, sucedió en Costa Rica también, sobre todo. Ahora, el café necesitaba inversión. Necesitaba inversión de sembrar, esperar, tener disponibilidad económica para poder proteger los palitos de café, y luego pues ya otra cosa. El cacao era un producto, por ejemplo, artesanal, que se secaba al sol en una especie como de bateas enormes, porque todavía se hace así. Pero el café no, ya comenzó otro sistema. El café había que despulparlo, luego había todo un procedimiento que necesitaba un proceso que no era tan fácil. Había que tener alcance de dinero para poder instalar y poder tener una maquinaria. Para tener... Estamos hablando siglo XIX, ya época de la industrialización. Sí. Porque, por ejemplo, en Ataco hay todavía ingenios de café muy antiguos, beneficios de café, maquinarias
de gente que pidió la maquinaria a Europa para poder trabajar ya el café. Yo conozco equipos muy antiguos. Y luego con Herbert, por ejemplo, conocimos en Río Claro, de los Álvarez en Quesaltepeque, también maquinaria muy antigua, de finales del siglo XIX, del siglo XIX, que se trajo para trabajar el café. Entonces el café fue un éxito económico para el que tenía el dinero para invertir, y también para el extranjero que supo o que conocía el cultivo del café en Centroamérica y que vino a invertir para establecer beneficios nuevos y sobre todo convertirse en los grandes exportadores de café hacia Europa. Yo creo que esa fue como bueno, obviamente en la época colonial, pues sí, la inmigración de europeos, principalmente españoles, pero quizás ese fue un renacer de la migración europea a Centroamérica, específicamente El Salvador, donde obviamente estaba la oportunidad, ¿verdad? Y en Guatemala también. Lo que pasa es que Guatemala fue el país que desarrolló más esfuerzos por la inmigración europea organizada. Aquí en El Salvador yo no conozco sinceramente, ningún esfuerzo de inmigración organizada en el actual El Salvador. En Guatemala sí, las famosas inmigraciones belgas y alemanas. Guatemala hizo publicidad en Europa para traer inmigrantes a Guatemala, que vinieran a establecerse, y se le ofrecían tierras. Lo que pasa es que se le estaban ofreciendo tierras, sobre todo por allá por el río Dulce, por el Golfo de Izabal, tierras muy buenas pero muy calientes, sin comunicación. Que no servían para el café. Que no servían. Entonces, toda esa gente que Guatemala logró traer de Europa, porque tuvieron el gran éxito de migraciones organizadas, en la que la gente se apuntaba y pagaba una cierta cantidad porque le ofrecían tierras en un país que se llama Guatemala. Además, la ventaja de que usualmente la inmigración europea llegaba a países que tenían costa en el Atlántico. Ya una costa en el Pacífico y otro. Por eso llegar a El Salvador nunca ha sido fácil. Por eso a Guatemala llegó tanta gente extranjera, y todavía quedan tantos apellidos extranjeros en Guatemala. Muchos de ellos tienen su origen en esas inmigraciones belgas, alemanas que llegaron, pero se dieron pronto cuenta de las tierras altas en Guatemala. Entonces dejaron esos establecimientos que se le habían ofrecido, subieron a Cobán, subieron a la Verapaz y todo eso, y comenzaron a sembrar la parte de los altos, y comenzaron a sembrar café. Incluso en Chiapas, Pedro, ¿verdad? En la parte de Chiapas. Y en México que llegaron, en los altos de Chiapas, por ejemplo, en la parte de Tapachula, en el volcán de Tacaná, hay una finca maravillosa, en la parte mexicana, pegado a la frontera de Guatemala, de alemanes que fueron a crear sus grandes propiedades de café por el auge que tenía la exportación. Y claro, ahí también nosotros nos beneficiamos de extranjeros que vinieron directamente a la parte salvadoreña y otros que llegaron a través de Guatemala. Ya luego, algo interesante que pasó, eso en el siglo XIX, inicio del XX, pero por lo menos a mediados del 20, en los 40, cuando la Segunda Guerra Mundial, es que el gobierno de Guatemala le expropia Cuando la Segunda Guerra Mundial, como declaramos la guerra a Alemania y a Italia y todo eso, entonces en Guatemala y en la parte salvadoreña y en El Salvador se le expropió las propiedades a los alemanes, con la diferencia que en El Salvador se devolvieron y en Guatemala no se devolvió, y son los que se llaman fincas nacionales en Guatemala. En Guatemala fueron muy conocidas, que llamaban fincas nacionales, que son las antiguas propiedades de alemanes que el gobierno ya no les devolvió. Entonces se quedaron como fincas nacionales. Me imagino tal vez algunas habrá devuelto, porque al fin y al cabo la colonia alemana en Guatemala es muy grande, de origen guatemalteco, de origen alemán, pero en El Salvador se devolvieron propiedades y se siguieron cultivando, por supuesto, en la tierra, después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que el tema por la zona del Plan de la Laguna y todo eso fueron de los últimos. Ese eran de un señor alemán muy rico que murió y heredó su sobrino, que es don Walter Deininger. Así fue como don Walter vino aquí, pero además habían por otros lados, habían haciendas por diferentes lugares. Una de las cosas interesantes también
lo que está alrededor del café, no solo la inmigración, digamos, en positivo de traer a esta gente que viniera o sea, que se le ofrecía tierras para poderlas trabajar, como en el caso de Guatemala, en el caso de El Salvador, que no era, sino que también gente que venía a trabajo forzado, por ejemplo, en las fincas, como el caso de los chinos, Pedro, pues ¿verdad? Entonces siempre hay un lado que no es. Sí, es que también siempre hay un lado negativo en todo esto, porque el café, además que tiene su lado positivo, tiene su lado tremendamente negativo. Como también, todo. Como todo en la vida, ¿verdad? Porque acuérdate, el colonato que nace en la época del añil, ¿verdad? Se repite con el café. Claro. Yo solo quisiera agregar que este tipo de inmigración, los países la buscaban porque primero eran pocos, ¿verdad? Eran pocos habitantes. Es decir, el país tenía tierra, pero no tenía gente que la trabajara. Y no solo hacía falta mano de obra que agarrara la piocha y empezara a hacer surcos y sembrara, sino que había gente, se necesitaba gente que viniera del mundo de afuera para poder regresar con producción al mundo de afuera. Claro. Entonces era la inmigración de países más avanzados en el tema de comercio, que a la postre es lo que le genera riqueza a los países, ¿verdad? Porque al final puedes tener una grande fábrica, pero si no vendes lo que fabricas, no salís de nada. Al final ese comercio que ha movido la historia y ha movido las economías, ha creado civilizaciones en toda nuestra historia, era lo que los países estaban buscando. Claro, producir algo localmente, generar trabajo localmente, pero exportar y generar riqueza. Entonces, ¿a quién traes? Traes al que sabe. Traes al que sabe. ¿Y qué es más importante que alguien que viene del mundo a donde posiblemente vas a regresar, ¿verdad? Con tus productos, ya viene de ese mundo, sabe cómo funcionan los negocios, sabe cómo hablar el lenguaje de los negocios y tiene una mentalidad de negocio. Entonces, esas inmigraciones eran beneficiosas para el país, claro, por eso mismo. Porque nos conectaban en la esfera donde las cosas estaban pasando, ¿verdad? Y desde que empezó la globalización, pues con Colón o el momento que tú lo querrás poner en la historia, ya cambiaron las reglas del juego. Y no es de olvidar que aquí fueron conquistados los habitantes del país. Es decir, una cultura nueva se sobrepuso a la otra y comenzó a dominarla, como ha pasado a lo largo de toda la historia y en todos los mundos, ¿verdad? Los romanos llegaron a España y conquistaron a todos los que habían ahí, ¿verdad? Igual a Alemania, igual a Portugal, ¿me entendés? Entonces, esa interacción racial, étnica, siempre fue dominada por la capacidad de generar riqueza de un pueblo nuevo o conquistado. Y el mejor puente eran las personas que venían del viejo mundo. Claro, interesantísimo. Pero te acordás el deseo de traer europeos aquí al país, lo que escribía David J. Guzmán, la importancia de traer europeos y para lo consideraban como que era la gente que iba a desarrollar el país, y tenía razón en parte, ¿verdad? En parte. Pero claro, empezaron a venir muchos, porque vinieron algunos, trajeron parientes y trajeron familiares y comenzaron a desarrollar propiedades, fincas, negocios, en fin. Sí hubo una alimentación de inmigración. Lo que pasa es que no fue organizada, no que venían motu propio. Claro. Venían motu propio por diferentes razones. Claro. Muchos entraron por la parte de San Miguel, donde quedan tantos apellidos extranjeros originarios, que entraron por la Unión, que venían de Panamá. Desde que se abrió, aunque había el paso por Nicaragua y por Panamá, pero desde que se inauguró el tren transísmico en Panamá en 1855, claro, mucho antes que el canal, ya fue beneficioso para todos estos países, porque mucha gente que venía de Europa comenzaron a buscar nuevos horizontes en estos países. Estaba la facilidad de trasladarse al Pacífico, y además nacieron las rutas de barcos que estábamos hablando, de los vapores. Pero claro, aquí tuvo que venir una serie de extranjeros que vinieron a ayudar a desarrollar este país. Claro. Pero como decía Herbert también, la parte de los chinos, también se trajeron chinos como mano de obra, ¿verdad? Porque claro, no todo iba a ser la mano de obra vernácula nuestra, ¿no? Claro. Que trajeron chinos, porque los chinos habían inundado California con parte del ferrocarril, el desarrollo del tren. Y así que muchos chinos aparecen aquí, muchas familias chinas que no sabemos exactamente, porque es un tema
que aunque hemos tratado de trabajarlo, pero no hemos podido conocer bien, sabemos que muchas familias eran de cantón, porque eso lo dicen ellos. Pero ¿cómo llegaron? La manera, vía qué país, primero California, Guatemala y aquí, o cómo, eso sí no conocemos bien, pero sí aparecieron bastantes. Yo creo que el tema lo tocamos en el primer capítulo de esta temporada. Estábamos hablando de cómo las leyes, de una forma u otra, crearon un marco a donde había hostilidad orgánica, institucional a estas etnias, ¿verdad? A estas razas. Entonces, en un momento dado, nuestra misma Constitución prohibía la llegada de, inclusive, algunos europeos que eran considerados de verdad, no al mismo nivel de otros. Sí. Entonces, creo que al final muchas de estas personas que emigraron al país, quizás no siendo como el target, ¿verdad? El objetivo del inmigrante ideal, pues prefieren callarse en ese momento, no contar cómo es la historia porque no saben si van a seguir viniendo. Y al final muchos han de haber entrado al país de manera un poco oscura, ¿verdad? Y se vuelve una historia como un poco interesante de investigar, sobre la cual, como dice don Pedro, ahorita pues no hay suficiente información, nos toca lucubrar. Sí. Ahora, la que es interesante, o sea, conocemos más o menos las familias. Muchos empresarios del café, por ejemplo, vinieron de Guatemala. Apellidos alemanes, tradicionales como Nottebohm, por ejemplo, apellidos como no, vinieron vía Guatemala. En Guatemala se estaba trabajando el café, se exportaba, y muchos vinieron a establecer aquí en la parte salvadoreña, sobre todo con el gran auge del café en Santana, que fue lo que levantó la... Pero hay otra inmigración que es fascinante también conocerla, que es la inmigración árabe. Claro. Cómo comenzaron a venir estos árabes aquí, gente que andaba buscando nuevos horizontes, y cómo a través de algún pariente que se estableció aquí, pues vinieron ellos, y cómo ayudaron. Bueno, eso es obvio, cómo han ayudado las familias árabes al desarrollo del país, ¿verdad? Claro. Cómo llegaron y todo. O sea, el siglo XIX y principios del XX es época de inmigración. De apertura del país al mundo y del mundo al país. Los primeros grupos judíos, por ejemplo, los primeros comerciantes judíos que conocemos, pues realmente los primeros vinieron vía Panamá. Venían de los grupos judíos holandeses que estaban en las Islas de la Trinidad y la Virgen y todo eso, comerciando en Panamá, y llegan a la Unión. Es lo primero que conocemos, y luego sigue viniendo otra gente, de judíos de países europeos. Todo esto viene, son gente que traen un pensamiento de desarrollo, un pensamiento de empresa de técnica, porque hay que comprender que la gente nuestra, originaria, no estaban en esa capacidad. Nosotros éramos un pueblo que habíamos heredado el apego a la tierra. Todo lo que estábamos pensando en estos momentos, las familias viejas aquí, era la tierra, el café, el añil que se había tenido, o sea, lo que era la tierra. Estos extranjeros vienen ya con la época, con el pensamiento industrial, que es otra cosa, ¿verdad? Por eso yo siempre he dicho que los capitales agrarios en el país, si no se transformaban en capitales industriales de comercio o de servicio, estaban terminados. Así es. Y eso ha pasado mucho. Los capitales puramente agrarios, capitales tradicionales, aquí aristocracia de la tierra, terminada, por lo menos en gran parte. Solamente si podían... La que logró transformarse. Lo que logró transformarse, y eso fue gracias, en cierta manera, a la inmigración que tuvimos. Totalmente. Nosotros, la inmigración. Por eso es que decíamos muy bien con el amigo Herbert, cuando hablábamos de esta temporada, que hablar del café era abrir... En una temporada era imposible abordarlo, y era apenas comenzar a rascar la superficie de todo el conocimiento que tenemos que saber como salvadoreños acerca de la historia del café y las implicaciones que tuvo para el desarrollo de nuestro país. Don Pedro, mire, realmente yo voy aprendidísimo. He aprendido un montonazo de esto. Espero que también todas las personas que nos ven y que nos escuchan, así sea también. Yo creo que esto da para una segunda vuelta, ¿verdad? Así que los esperamos para el episodio número 7 de Historia Azul, la historia de El Salvador, aprovechando aquí que le hemos escondido las llaves del carro a don Pedro y no lo dejamos que se marche, ¿verdad? Y así poder continuar disfrutando de toda esta información que nos está tan gentilmente brindando para todos los salvadoreños
adentro de nuestra patria y afuera de El Salvador. Herbert, muchísimas gracias. Don Pedro, infinitas gracias. Seguimos en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio, y por supuesto que no nos vamos a ir sin que podamos compartir la frase semanal con la cual pues los dejamos y terminamos este episodio. Sí, definitivamente este episodio es sumamente complejo, el café, y porque está cercano también a nosotros. Vasto. Entonces hay muchísimas cosas que hay que... Fue la vida nuestra del siglo XX. Que hay que ir como entendiendo, ahí cazando. Yo quiero cerrar ahora con esta frase que dice: la riqueza de un país debe aumentar de modo uniforme y de manera que otras fuentes de riqueza no sobrepasen a la agricultura. León Tolstoy. Sí, pues sí, ese es el pensamiento súper clásico, ¿verdad? Donde la tierra es la tierra. Y ahí es donde entramos en el conflicto, ¿verdad? De industrializarnos o no industrializarnos. Excelente. Yo creo que tenemos que darle una pausa en este momento, ¿verdad? Terminarnos este cafecito y continuar ya con la segunda parte de esta breve historia del café, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, el próximo martes, un nuevo capítulo de Historia Azul, la historia de El Salvador. Saludos. Esta fue una producción de 360podcast.sb.